Hola amigos y amigas de Epicentro, bienvenidos a una nueva entrega del Perú en el Diván. Ya saben que este es un programa en el que disfrutamos hablando de la mente colectiva del Perú, de lo que nos pasa, de cómo nos portamos, de por qué nos portamos como nos portamos, de nuestras taras, de nuestras filias, de nuestras fobias y claro, también de las cosas que nos unen a los humanos en general, porque la gente en Perú pues no sufre unos dolores exclusivos y excluyentes. Somos seres humanos en el mundo y tenemos dolores y preocupaciones y fragilidades. De uno de ellos vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque hace algunos días la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, que es con quien organizamos este programa, El Perú en el Diván, celebró un encuentro en el que uno de los temas importantes sobre la dificultad para dialogar era que también hay un trauma colectivo en el Perú alrededor de la muerte, que hay gente que ha tenido que despedir a sus familiares sin poderlos despedir en la pandemia y que eso ha dejado una huella profunda, pero también los desaparecidos, los familiares de los fallecidos en las protestas de diciembre y enero de los últimos meses. Y entonces, pues dijimos, ese es el tema de hoy, del Perú en el Diván, cómo nos relacionamos con la muerte. Y no hay nadie en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis mejor para este tema que Lucho Herrera, que está aquí hoy conmigo. Hola Lucho, gracias por aceptar esta Hola, entrevista. ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Lucho, empecemos por el trauma que es general. Supongo que en el mundo entero la dificultad para despedirnos en el COVID, para decirle adiós a quienes fallecieron en una situación tan terrorífica, pues ha dejado huellas profundas en las sociedades. ¿Cómo has visto este tema en Perú? ¿Eso es un problema, es una realidad? Bueno, el Perú lo ha visto de una manera y los que han visto más a fondo el asunto lo han visto de otra. Digamos que el Perú eh, atraviesa por situaciones difíciles en toda su historia. Lo que tú has mencionado al comienzo, creo, ¿no? Entonces, somos un país casi trágico, o trágico, por no decirlo así. Este, para el Perú, diríamos que la pandemia ha sido una situación muy tensional, Uh -huh. no solo para el Perú, creo yo, para en general los países que se han visto presionados a no poder abrazarse con sus amigos, a no poder acercarse a la gente, a no poder salir de la casa, etcétera. Recuerdan un poco a Foucault, ¿no? Y la prisión. Uh -huh. Recuerdan un poco a la privación de la libertad también. Claro. Indispensable, creo yo, Uh -huh. pero terrible, terrible. Entonces han aumentado el nivel de conflictos. Las personas que ya tenían conflictos psicológicos se han visto potenciadas en ese aspecto Uh -huh. y los chicos en la casa que no podían ir al colegio, entonces estaban encerrados, era todo un problema realmente, ¿no? A eso habría que agregar la cantidad que hubieron de despidos, la problemática social de la dificultad con las vacunas, en fin, muchas cosas que se juntaron en ese momento y este, creo que aumentaron los problemas, se potenciaron los problemas sociales muchísimo más. Uh -huh. Ahora, eso lo llevamos hasta ahora. Ahora, pero Sí. nosotros no llevamos solamente esa señal, llevamos una señal que ya se había dado a lo largo de la historia. La historia del Perú, como te decía hace un momento, es una historia que ha de mucha situación traumática, ¿no? Uh -huh. Desde guerras hasta la inequidad que existe, hasta el dominio, desde el dominio español hasta ahora, las cosas no variaron demasiado, ¿no? La libertad, yo me acuerdo siempre que hablo del asunto, me acuerdo de un yarabí, un viejo yarabí ayacuchano, Uh -huh. en la cual llega un forastero a Ayacucho y encuentra Ayacucho es un desastre en la época en la cual estaba la lucha interna con Sendero Luminoso. Ajá.
y los terroristas habían convertido prácticamente al centro de Ayacucho, Huamanga, en su cuartel. Y era un problema porque se disputaban con las Fuerzas Armadas hacían lo mismo, unos mataban, los otros mataban, unos desaparecían, los otros desaparecían. Era una cosa atroz. Entonces él llega acá, por primera vez llega a Huamanga y mira las cosas terribles que han pasado, ¿no? Ujú. Y le cuentan las cosas que están sucediendo y que han sucedido. Entonces, él compone este Yarabé. Él es compositor, pero al mismo tiempo su mujer es cantante, ¿no? Cantante folclórica. Ajá. Entonces su mujer lo interpreta Yarabé, muy hermoso, muy, muy hermoso Yarabé. Y en él hay una parte en la cual dice, del grito de libertad que por las costas se oyó, esa es la letra del himno nacional, ¿ah? ¿No? Cantan los himnos en vano, yo no sé quién lo gritó, ¿no? Y bueno, ¿Cuántos? sigue, no voy a Claro, citarlo, pero la situación fue bien, bien dramática, ¿no? Mucha gente muerta, etcétera. Y ahí viene el problema de los muertos, precisamente. claro. Ayacucho es la tierra de los muertos, Eso. digamos. Entonces, quiero preguntarte por la ceremonia de la muerte. Sí, Porque la muerte, pues como los impuestos, es inevitable, pero hay unas más traumáticas que otras. Y lo que sabemos y lo que escuchamos ese día en la conversación es que parte del trauma de la muerte tiene que ver con no poder saber dónde está el fallecido, dónde está el familiar, qué le pasó, cómo fue, y mira, luego no saber dónde está o no poder decirle adiós cuando ocurre esta muerte. ¿Qué trauma genera eso? Eso, el que no se bueno, complete la ceremonia de la muerte nos enferma. no es en vano que los seres humanos hemos convertido a la muerte en un conjunto de rituales. Cuando muere una persona querida, tenemos que enterrarla Uh y -huh, solamente sobrevive, entre comillas, si la enterramos. Esto está desde los mitos griegos. Antígona es una cosa que es clásico en términos de la dificultad para morir sin uh ser -huh, enterrado, ¿no? Es el castigo que le dan a Antígona porque ella le echa tierra encima al cadáver de su hermano, a quien castigan, ¿no? En una muerte dejando el cadáver al aire libre. Por lo uh tanto, -huh. no había forma de elaborar Insepulto. el duelo, ¿no? No había forma de elaborar el duelo. Este, creo que ese ritual es una suerte de ayuda para poder más que entender, para poder aceptar la idea de Ajá. muerte, elaborar el duelo, ¿no? Porque ahí nos acordamos de la muerte. Nosotros tendemos a olvidar la muerte, pero nos acordamos de la muerte cada vez que nos vemos frente a ella, o nosotros estamos mal, o vemos a una persona querida que se muere o está muriéndose, etcétera. Uh -huh, Entonces, ahí nos acordamos del asunto. Y hacemos el ritual entonces para aceptar esa muerte. Aceptamos la muerte. Si hay elementos religiosos de por medio, la aceptamos como un tránsito hacia otra vida, uh digamos, -huh. si existen Sí, elementos. a la Pero resurrección, sí. claro, aunque no fuera así, de todas maneras, se hace un acto que es conmemorativo Uh -huh, de esa persona y se le recuerda, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que los rituales son muy importantes, uh -huh. muy importantes. Sí. Es Y difícil eso, entender que haya una muerte que no tenga un ritual, ¿no? claro, Hay esa hasta falta de películas. ritual, digamos, se niega cuando hay desaparecidos. Y pues tenemos una historia de desapariciones Sí, en los años 80, en las épocas del gran dolor en el Perú. Y también, pues, en esta última etapa, en el COVID, cuando no se podía despedir a los muertos, cuando salían de la casa para el hospital y luego llamaban y decían, su familiar ha muerto y ya está cremado y ya fuimos. sí. Eso, ¿qué efectos tiene, Lucho? ¿Qué le pasa a alguien que no puede cerrar el círculo?
Bueno, es un golpe emocional muy fuerte, ¿no? Yo te decía hace un momento, nosotros tendemos a olvidarnos de la muerte, tratando de borrar la muerte, ¿no? Pero nos acordamos porque aparece delante de nosotros, porque es lo único que sabemos de nuestra vida, de lo que va a pasar es que vamos a morir. No Ujú, sabemos más. Entonces hay una incertidumbre que crece cada vez que hay problemas, ujú. especialmente problemas sociales del tipo de los que estamos viviendo acá, ¿no? Es decir, problemas sociales en los cuales hay poblaciones comprometidas, en los cuales además se rehacen situaciones de duelo anteriores no elaborada. El duelo Claro. tiene que elaborarse. Y si no ha habido posibilidad de elaborarlos, no ha habido posibilidad de enterrarlos, no ha habido posibilidad de nada de eso, entonces la muerte empieza a rondar, ¿no? Y Ujú, evidentemente sube la ansiedad, la angustia, ujú, y la angustia es una muy mala consejera, es necesaria, pero es muy mala consejera a veces, porque ujú, nos hace perder la brújula, perder el camino que habíamos tomado, etcétera, ujú. etcétera. Y el Ahora, dolor crece perdona, también. sí. Sí, dale, dale. Mm, No, te quería preguntar por la muerte de las personas jóvenes, porque lo que vimos en los disturbios, en las protestas, en los enfrentamientos de diciembre, de enero, pues fue muchos de los manifestantes fallecidos eran jóvenes, hay chicos de 15, de 16, de 18 años, y yo he visto a sus padres cargar la foto de una cabeza destruida por una bala, ¿no? Y entonces pienso si el dolor es distinto cuando quien fallece es una persona joven. Hay, no sé, porque todos lloramos la ausencia de un ser querido, lloramos una muerte, y entonces pienso si, no sé, si en tu práctica profesional ves que hay un dolor distinto cuando se trata de una persona enferma, mayor, Mira, que cuando es un joven. tal vez con un ejemplo pueda más o menos explicar esto, ¿no? Tú sabes que nosotros cuando muere un ser querido cercano, tenemos que elaborar un duelo, Uh llorar -huh, al muerto. Llorar al muerto es indispensable, uh ¿ya? -huh, Extrañarlo es indispensable. sí. Aunque tengamos cólera y aunque tengamos ambivalencia, y eso es otro cantar. El asunto es que nosotros tenemos que llorar por el ser que ya no está, Uh -huh, porque al no estar se va él, pero se lleva cosas nuestras. Y nosotros sentimos un vacío dentro de nosotros cuando no está. Entonces tenemos que elaborar, elaborar significa tratar de entender algo de lo que es muy difícil entender, ¿no? claro. Que ya no está por lo pronto, ¿no? Entonces tratamos dentro de lo posible de rememorarlo, de pensar en él, ¿no? De llorarlo, decía. Este, pero hay un tipo de familiar que es muy difícil con él de elaborar el duelo, es decir, de trabajar la situación mentalmente como para poder superar esa muerte. No significa que nos olvidemos cuando lo superamos, ¿eh? Uh -huh, Significa que soportamos como un hecho sucedido, ¿no? Triste, lo que hemos vivido y recordamos. uh -huh, Había un viejo proverbio que decía, solamente se muere el difunto cuando los que estuvieron en algún momento cercanos a él se olvidan de él, claro. ¿ya? Si ya no lo Como recuerdan, en la película Coco, digamos, que es la tradición de la muerte en México, ¿no? Que es tan contundente. exacto, exacto. Entonces, si Sí. ya no está, y ya no está tampoco dentro de mí, Uh -huh, eso puede pasar, entonces no existe ya para mí. uh Por -huh. eso es que es necesario recordar siempre, ¿no? Es recordar. Bueno, entonces creo que es indispensable vivir, pero te estaba diciendo, De hay los un, jóvenes. sí, con los jóvenes, hay un niño, un adolescente, que muere. Yo tenía un amigo, muy amigo mío, poeta, de vez en cuando lo veo todavía, cuyo hijo muere ahogado Uh -huh, y esto lo tumba al suelo, ¿no? Y ahí se puede ver con claridad cómo la única muerte que no puede ser elaborada, trabajada, no puede ser objeto de duelo es la muerte de un hijo. sí. Cuando muere un hijo, escucha que todo se rompe, todo se rompe.
porque es una extensión tuya. Entonces es como que tú murieras también, un poco, ¿no? claro. Y en fin, ¿no? Bueno, Creo que ¿no? cuando es joven es más doloroso, porque se pierde más, se Sí. pierde un futuro, digamos, ¿no? Bueno, hay un libro precioso de una escritora, narradora y poeta colombiana que se llama Piedad Bonet, y el libro es sobre la muerte de su hijo y se llama Lo que no tiene nombre, porque ella explica esto, ¿no? Que cuando se nos mueren los padres somos huérfanos, cuando se nos mueren los esposos somos viudos, pero cuando se nos muere un hijo no tiene nombre, es tremendo. Así es, sí, Lucho, te así quiero es. preguntar por otra cosa, y es el tema de la justicia. ¿Nos alivia, nos ayuda a caminar en el proceso del duelo, a aceptar con resignación el hecho de que quien es responsable de esa muerte, y estoy hablando de las muertes violentas, pague por lo que ocurrió? Yo diría que sí, yo diría que sí, porque siempre he pensado que la resignación es un poco un cáncer, ¿no? No concuerda con la salud mental la resignación. La resignación está bien pues para santos, nosotros somos seres humanos, ¿no? Entonces a mí no me hace ninguna gracia resignarme, ni poner otra mejilla cuando me golpean una de las mejillas. Entonces la idea es que yo pensaría primero en el perdón, pasaría el asunto por el tema del perdón. En el perdón solamente puede perdonar uno a la otra persona si la otra persona reconoce que es culpable de lo que hizo. Ajá. Si no reconoce que es culpable de lo que hizo, no hay perdón posible, ¿no? Y acá el pasar por encima de las leyes y estas cosas es una cosa tan frecuente, ha sucedido tantas veces que, ¿no? Claro. Entonces, Y seguir negando, ¿no? Seguir negando lo evidente, todavía plantear, bueno, habrá que ver qué fue lo que pasó, bueno, pero que lo que pasó es que hay 49 muertos. hay que investigar, dicen, ¿no? Sí. Sí, pues, ese es el asunto, ¿no? Acá hemos pasado, como tú decías hace un momento también, hemos pasado por situaciones terribles como son, por ejemplo, la desaparición. Sí. La desaparición, como tú bien sugerías, no hay posibilidad de elaborar duelos tampoco. He Hasta que no visto, sepas qué pasó. hasta que no sepas qué pasó. Yo he trabajado un tiempo más o menos largo con las víctimas de la violencia, precisamente en la guerra interna de Ayacucho del Sur. Este, y ahí he encontrado cosas terribles, terribles, ¿no? Mujeres que viven ahora en función de encontrar un huesito al menos que les dé la idea de que su hijo todavía pueda estar enterrado en algún sitio al menos. Y ese huesito lo entierran. Entonces quieren hacer el duelo haciendo el ritual, digamos, pero no pueden hacer ese ritual. No tienen, no encuentran. Mm. Entonces, las que tienen suerte consiguen el hueso, consiguen la ropa, consiguen harapos que han encontrado que piensan que son de ellos y viven en una eterna espera. Si toca la puerta a alguien, puede ser el hijo desaparecido. Entonces se precipitan detrás de la puerta. Esas personas no pueden dormir bien, tienen una depresión absolutamente justificada, Ujú. totalmente justificada, pero Sí, sí. tienes que trabajarla de todas maneras, ¿no? Para no quedarte detenido en la vida, digamos, ¿no? Claro, paralizado. Lucho, qué importante lo que dices, porque yo siento que estas conversaciones con la Sociedad Peruana de Psicoanálisis nos ayudan a pensar en los demás, no solo en nosotros, a pensar en los dolores que tienen los demás, a tener un poquito más de empatía, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y nos Sí, falta, sí. nos falta. Quizá porque hay esta cuestión de la resignación que decíamos hace un momento, quizá porque tenemos miedo de meternos, Mm. quizá porque no sabemos qué decir. Y un gran problema es la incertidumbre. Es uno de los grandes problemas que nos decía, te decía hace un momento que nos deja la pandemia y nos deja toda la situación de vida que ha tenido el Perú. Nunca hemos estado muy seguros de lo que venía. Sí, La historia que nos contaron generalmente fue la historia oficial y la historia oficial no respondía a la verdad muchas veces. Después,
han salido autores como este que escribió la historia de la corrupción en el Perú, por ejemplo, que de repente me encontré, Sí, yo leí Quirós, cosas, maestro. sí, Quirós, exactamente. Él estudió en la Católica, me acuerdo de haberlo conocido, de Ujú, vista prácticamente, porque estábamos en promociones distintas. Este, y lamentablemente ha muerto sí. muy joven es un decir, pero muy joven era, ¿no? Para morirse. Mm. Entonces, ese tipo de lecturas, por ejemplo, nos abren los ojos y programas como este nos permiten pensar y Sí, necesitamos tanto pensar. Yo sí. recuerdo, a mis alumnos siempre les hablo de un escritor escocés, ¿cómo se llama? Tiene un libro que se llama La historia del viejo marino. No sé La si tú lo... historia del conejo marino. No, del viejo marino. Ah, ya, del viejo marino, ya. Sí. Y relata la historia de un marino mayor ya, que casi para terminar su vida agarra su barco y empieza a recorrer todas las puertos, playas, etcétera, del mundo, ¿no? Y ya agotado regresa a su lugar y quiere hablar con alguien. Trata de conversar del asunto y nadie le da bola, ¿no? Ujú. Entonces él les dice, por favor, déjenme hablar, porque si no me dejan hablar, mi corazón explota. Ah, Sí. Entonces, por favor, déjenme hablar. Yo lo he visto esto con gente que ha padecido de tortura, inclusive en esos trabajos con la cuestión de Sendero Luminoso, ¿no? Este, es gente gente que que, necesita hablar. ¿cómo? Gente que necesita hablar de lo que pasó. Que necesita hablar, que necesita hablar. Ujú, Mis claro. compañeros, por ejemplo, ¿no? En algún momento tuve bajo supervisión a unos grupos de terapeutas jóvenes. Y ahí me encontraba con un problema serio, porque ellos regresaban a su casa después de haber visto atrocidades. Ujú, No sabían de qué hablar, no podían hablar, porque lo único que salía era qué diferentes somos, porque ellos no han vivido lo que yo he vivido. Entonces se sienten distintos, se sienten extraños por haber vivido lo que vivieron, ¿no? Y sí, quisieran hablar, ¿no? sí. Con ellos se armaban grupos terapéuticos para poder aliviar un poco esa carga que es Mm. fuerte, ¿no? En fin, Pues la Lucho, cuestión es ¿no? sí. Así, Muy importante escucharte, Lucho. Muchas gracias por esta terapia de Perú en el diván, porque sabemos que hay mucha gente pasando dolores en silencio, esperando justicia, esperando perdón, poder perdonar y esperando que alguien acepte las culpas. Y bueno, esta reflexión a ti me las gracias, conmovió ¿no? mucho. A ti las gracias por invitarme. Muy bien. Y a ustedes gracias por acompañarnos siempre en todo lo que hacemos en Epicentro y particularmente en este programa que a mí me encanta, El Perú en el Diván. Hasta la próxima entrega. Chao, hasta luego. Chao.